Se dice con sobrados motivos que Guillermo Calderón es nuestro dramaturgo más internacional. Pero no solo porque le estrenan sus obras afuera, bueno, vamos en 25 países, sino que porque ya se instaló en Nueva York, donde le han pedido que escriba en inglés, cosa que él padece, dice por ahí, dirige sus obras, etc. En 2006 tuvo estrenos y giras por Estados Unidos, Francia, Alemania, Suiza, Chile también, por supuesto. Y en septiembre de 2017, por primera vez, va a estar en el Royal Court de Londres con B, una obra sobre la violencia política. Trabaja también en el guión de Araña, la nueva cinta de Andrés Wood, se acordarán de Machuca, supongo. Bueno, con Pablo Larraín ya estaba trabajando en Neruda, en el club, y ¿sabe qué? Fue estrella de telenovela. Estuvo en Adrenalina, en el 13, como el Killer, y en Rosabella, en Mega, pero lo suyo era el teatro. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Fragmentos de Neva. El final, cuando Masha hace ese monólogo delirante, ¿no? La historia pasa como un fantasma, va a haber una revolución. ¿Y quién es tan imbécil para encerrarse en una sala de teatro para sufrir por amor y por la muerte? Me da vergüenza ser actriz. Es tan egoísta, es una trampa burguesa, un basurero, un establo de yeguas. ¿Quieres sufrir sentada, cómoda, como se sufre en el teatro? Siéntate en Persia, en Turquía, en Polonia, en Manchuria y deja que la guerra te aplaste. ¿Quieres llorar? Anda a trabajar en una fábrica como lo hacen los niños y sécate los pulmones con hollín de carbón. Pero no me vengas a decir que en el escenario se sufre, porque no se sufre. Se sufre en la vida. Odio al público. Estos simplones que vienen a entretenerse mientras el mundo se acaba. Vienen a buscar cultura, a suspirar. Les debería dar vergüenza. Les deberían entregar la plata a los pobres. Hay gente muriéndose de hambre. A los niños se le caen los dientes de leche y no les salen más. Actores de mierda, vanidosos. Se creen artistas pero son fantasmas. Zapallos, muñecas como ustedes. ¿Quieren teatro? ¿Quieren llorar? Yo les voy a dar escenario y lágrimas. Vamos a morir y nos van a olvidar. El amor se va a acabar. El sol no va a salir nunca más para nadie. Rusia se va a acabar. Nos vamos a morir de todo. La vida fue un error enorme. Pero por favor, no sigan hablando de amor y no hablen de muerte porque no la entienden. Váyanse a sus casas o trabajen como todo el mundo. Ojalá que el teatro muera con ustedes. En el futuro, cuando el mundo se acabe, solo va a haber películas y la pantalla nos va a hacer llorar como gallinas. Como Olga Sniper. No te mueras, Antón, no te mueras, mi escritor, escríbeme sus últimas palabras. Un texto feroz, Neva, que fue de un impacto tremendo en muchos, me incluyo, digamos, sobre todo la primera vez que la vi. ¿Y qué te pasa a ti con todas estas declaraciones que muy fuertes, en esta lírica potente de profeta? Tú hablas muchas veces de los profetas, ¿no? En otros textos. Me gusta, es como la obra es una acumulación de cosas que yo venía pensando desde que empecé a estudiar teatro, digamos, a hacerlo. O sea, es la culminación de una etapa y el comienzo de otra. Pero también es difícil empezar después de eso porque es una crítica aguda al teatro, a uno mismo en el teatro. Sí, claro. Entonces es como... De alguna forma es como la última obra que uno debería escribir, no la primera. Qué notable lo que acabas de decir. Gracias primero que nada, Guillermo, por venir, porque sí, él ha venido por poquitos días. De verdad te estoy súper agradecida, porque tiene así una agenda, como dije al principio, es una personaje en el mundo del teatro, el mundo mundial del teatro, en realidad. Y lo que leyó Marco Antonio, hay que decir, es Neva, que es la primera obra, como bien dicen, del 2006. Después vino Diciembre, Clase, sí, claro. Primero, ¿no? En 2008. O en la misma fecha. Casi al mismo tiempo. Casi al mismo tiempo. Clase, Diciembre, Villa más discurso. Beben, que la acaban de mostrar de nuevo, Escuela, Cus, Feos, Mateluna, en fin. Y como decía, estás haciendo otros trabajos. Ahora, como dices tú, hay algo de este final de Masha, es como un testimonio feroz, ¿no? O sea, y después viene todo el trabajo como que viniera
inspirado por estas frases. Sí. ¿Cómo enfrentaste diciembre? ¿De dónde salió clase después de esto? ¿Y de dónde salió Neva? Claro, bueno, bueno, hay muchas fuentes, pero principalmente hay una evolución mía. Yo partí como actor, después me convertí en director, y cualquier persona que dirige tiene el problema de qué obra hacer. Y cuando no existen las obras, uno se plantea escribirlas uno, pero uno no siempre tiene la capacidad de escribir o sabe cómo hacerlo. Pero yo, bueno, me atreví un poco inspirado con gente que ya estaba escribiendo, que era gente que era más chico que yo, y dije, bueno, si ellos pueden, ¿por qué yo no? ¿En quién estás pensando? Estoy pensando principalmente en Alexis Moreno con el Teatro La María, y también Sí, claro. con Emanuel Infante. También, También, sí. sí, y también Alejandro Moreno. Y yo los vi, ellos eran mucho más chicos que no mucho más chicos, pero más chicos que yo, y dije, bueno, voy a tomar esa desinhibición, ese trabajo increíble que están haciendo ellos, y me voy a subir un poco a ese carro. Tú venías de un trabajo muy interesante en el grupo El Cancerbero, digamos. Sí. Un grupo muy... que bueno, algunos están aquí, digamos. Sí, en este como montaje. actor principalmente, como asistente de dirección, aprendiendo también eso. Pero bueno, llega el punto que uno dice, bueno, tengo que escribir, y me atrevo y me lanzo y escribí Neva. Ahora, hay que decir algo que decíamos nosotros fuera de cámara, que es muy admirable lo que escribe Guillermo. El teatro está para ser representado, es verdad, pero la lírica, lo bien escrito que está, no se le da a cualquiera. Yo creo que es bien interesante que tú digas, porque ellos se pudieron desinhibir, yo también puedo poder hacerlo, pero no todo el mundo puede hacerlo. Y me parece que hay algo fascinante, que tus textos, ok, representados tienen un valor, pero tienen un valor lírico aquí fundamental, porque tú puedes decir las mejores cosas. Yo tengo muchas discusiones a veces con la gente a raíz de las películas. Mire, ¿de qué se trata? No es de qué se trata, es cómo tú lo tratas. Ahí las diferencias se van por ese lado. Y por eso creo que es como, por eso Marco Antonio tiene tantas marcados ahí, tantos textos. De estos textos, el primer tomo publicado por LOM, digamos, de tus obras, que uno subraya de una manera tremenda, ¿no? Y va evolucionando en estas tres obras, tu pensamiento y tu parada frente al espectador y frente al teatro, hasta lo que va a ser después Escuela y Mateluna, digamos, ¿no? O sea, lo que significa el teatro político. Cuando está en clase el profesor y le pregunta a la alumna, ¿sabes lo que te quiero enseñar? No, dice la alumna. Te quiero enseñar a derrocar a un régimen con la guerra de guerrillas, a enamorarte sin esperar nada a cambio, a comer como campeona, a llorar con el arte, a pedir perdón, a caminar triste por la playa, a que no te importe tu apariencia física, a dar consejos inútiles, a pensar cosas profundas a partir de cosas cotidianas, a insultar y dañar a los que más quieres, a esconder el dolor, a vivir en el pasado, a dar besos largos, a cortar sandías y tortas de cumpleaños, a dormir en buses interprovinciales, a plantar mente ruda en el patio, a detestarte, a enamorarte de nuevo y de nuevo y de nuevo. Todo eso te quiero enseñar, pero no sé si tenga tiempo. ¿Tú crees que a mí alguien me enseñó algo? ¿Tú crees que me dieron otra oportunidad? Nada. Los profesores me miraban y se reían, hablaban de cosas interesantes, pero yo no aprendía nada. Es feroz clase, ¿no? En pleno momento de la Revolución Pingüina, conectado con una pregunta permanente sobre qué significa enseñar. Cuando les dice, ¿para qué están protestando, no? ¿Para que les enseñen a ser mejores seres humanos? Sí, dice la alumna. El profesor le dice, no. ¿Saben lo que quieren? Quieren que les enseñen mejor, que el capitalismo los abrace, quieren que se los coma la ballena, quieren llegar lejos, quieren triunfar, quieren vestirse de blanco y pasar los veranos mirando el mar, quieren teñirse el pelo, etcétera, etcétera. Viene este ritmo, esta especie de ejaculatoria, digamos, este juego con las repeticiones que de una lírica imponente, digamos, Sí. en estos monólogos Sí. que usas de repente en tus obras, ¿no? Sí, a mí como yo crecí en una cultura del silencio, una cultura como de no decir lo que uno piensa, y para mí la experiencia de la educación está
vinculada a la repetición, a aprender algo, repetirlo, dar una prueba, pero nunca a pensar mucho. Entonces, siempre pensé que mis personajes hablan y dicen lo que piensan. Eso solo, el clímax está vinculado directamente al momento en que los personajes finalmente hablan. Pero cuando hablan, no son pensamientos articulados necesariamente racionalmente, sino que son más bien una explosión de palabras en donde puede haber una línea racional. Ellos están tratando de articular una idea, pero principalmente los pensamientos salen como una explosión de ideas, emociones, palabras y confusión, que es algo que ellos están entendiendo en la medida en que lo dicen, y el espectador también lo está entendiendo a medias, y como lo entiende a medias también se ve obligado a completarlo. Y esa tensión entre esas como incomprensión y el aporte del público, se produce un momento creativo que va más allá del simple de la simple entrega de un texto. Bueno, es el valor del teatro, que es lo que siempre conversamos, ¿no? Primero, que cada función es distinta a la otra. Sí. Y lo que se produce con el público completa la obra, finalmente. Y Chekhov, ¿por qué partiste con esta extraña relación con Chekhov en la primera obra, ¿no? Con Olga Knipper, después de la muerte de Chekhov, pero este ataque final contra el teatro de Masha, Sí. ¿no? Sí. A mí me encanta que Chekhov, bueno, es muy difícil definir a Chekhov, pero Chekhov de todas maneras escribe al final del siglo XIX, en un momento en que Rusia está aterrada, digamos, porque es imposible derrocar a este zar espantoso. Sí. Todo está en decadencia, todo está cayendo, existe una ansiedad muy grande, y la cultura se está haciendo cargo de eso, y se está haciendo cargo con una mezcla de fatalismo y con una sentimentalidad muy dulce, y un amor también, y una celebración por la cultura. Y esta mezcla entre desesperación, dulzura, optimismo, este tiempo que no avanza, que está detenido, o sea, me parece que Chekhov lo define de una forma maravillosa. Entonces yo siempre pensé que nosotros necesitábamos un Chekhov para nuestra vida post transición, que es un momento en que la historia avanza, pero también la historia se detiene, y se detiene en un lugar que es un poco decepcionante y también conformista, porque ese es el momento, eso es como lo que yo por lo menos siento cuando yo escribo esto. O sea, me pareció que Chekhov era un interesante punto de partida para Neva, pero también es un Chekhov muerto, un Chekhov que uno lamenta. Y uno lamenta la muerte del teatro, la muerte del país, y la lamenta con dolor, pero también con una sensación de autocomplacencia y con conciencia del ridículo también. Por eso Olga Knipper es un personaje en la obra como un personaje melodramático, autodestructivo. Tiene un punto patético, ¿no? Patético y vinculado con humor también. Sí. Entonces, eso es algo muy importante en tu teatro, ¿no? Que de pronto tú vas a abandonar en parte, ¿no? Que es el humor. Sí. Un humor que sorprende, ¿no? Sí. Con un sarcasmo, con un guiño que contradice todo lo que parece el personaje estar diciendo, ¿no? Pero mi lectura de Neva, me acuerdo que yo la vi en la primerísima temporada, digamos, entonces de pronto... Yo la vi muy al final. Claro, yo la vi en primerísima temporada y de pronto dije, y me fui a los camarines y le dije, ustedes van a dar la vuelta al mundo, algo así, les dije, están condenados, digamos, porque esto es superior. Pero me pasó una cosa muy rara, cuando dice Masha, Olga, va a haber una revolución y va a ser tan linda, la gente va a cantar en las calles y después va a morir. Y ahí, yo estaba en ese momento trabajando sobre los poetas acmeístas, sobre Meyerhold, sobre los que fueron ejecutados por Stalin, digamos, que fueron enviados a Siberia, el hijo de Ana Akhmatova, el hijo de Andrei Platonov, digamos, que Stalin, que leía los libros, le pone en el margen de la novela de Platonov, canalla.
Y le cuesta que el hijo se lo manden y muera de tuberculosis en Siberia. Entonces, terminó la revolución y quedó Chejov. Entonces yo me quedé congelado, ¿no? Se había producido esta revolución, pero se habían producido estas muertes, y Chejov estaba. Y me produjo una reacción muy melancólica, ¿no? Sí. Distinta a otras lecturas que yo veía de gente que leía la versión optimista de la revolución. Claro. Que es muy ambiguo en este final. Sí. Bueno, en Chile hubo una revolución y la gente murió después de la revolución frustrada. Entonces es algo en que históricamente uno puede conectarse con eso. Así de paralelo. Sí. Y bueno, y en el caso de la revolución rusa tempranamente traiciona a mucha gente que estuvo ahí al principio, ¿no? Sí. Principalmente, no sé, los anarquistas primero, muchos artistas. Así, claro. Pero curiosamente los que sobreviven son las instituciones oficiales. Sí, la burocracia, digo. Claro. Y hay un arte burocrático, por ejemplo, el Bolshoi, no sé. Claro. Y el Teatro Arte Moscú cumple ese rol. Y Chejov se convierte curiosamente en una especie como de... Curiosamente. Claro, no es el realismo socialista, es distinto, pero el régimen logra empaquetarlo y se transforma como un embajador cultural de Rusia. Y Olga Kniper, ella, la gran viuda de Chejov, se transforma en una especie de símbolo internacional. Entonces, cuando yo leía la biografía de ella, qué sé yo, van por Europa, no sé, se quedan un mes haciendo funciones en París, pero no los dejan hablar con la gente de París, sino que los llevan a un restaurante, pero los cuidan como esos turistas que van a Corea del Norte, no los dejan interactuar. Entonces es muy ahogada y muy aterradora la posición en que está Olga Kniper y Chejov para siempre, que es como una especie como de representantes oficiales, pero totalmente protegido y limitado. Entonces Sí. ese es el horror también que quería como describir ahí. Más adelante, en diciembre, que tú lo colocas en una supuesta socioficción del 2014, lo que hoy uno lo pone muy nervioso, dice Paula, ¿no? Esta señora cree que me gusta la guerra, Jorge, pero a mí me gusta la paz. Yo sé que parece lo contrario, que me gusta la guerra, pero ¿qué querés que haga? Me gusta la paz, me gusta la paz, me gustan las palomas blancas, me reconcilio con cualquiera, tengo como 40 mejillas. Ese texto está en toda la ambigüedad de pronto que uno siente en lo que va a ser el desarrollo de tu teatro, ¿no? O sea, de repente un teatro que lanza llamas, digamos, ¿no? Las imágenes de los incendios son frecuentes, ¿no? Los incendios de los profetas. Sí, o sea, sí. Con un teatro, como una frase de Zenin, ¿no? Como con una antorcha en la cabeza, ¿no? Encendida, de este poeta ruso, otro de los caídos, digamos. Pero al mismo tiempo está este gesto, este texto, ¿no? O sea, creen que me gusta la guerra, pero me gusta la paz. Entonces, tu teatro va a sufrir una evolución y va a entrar después, paso a paso, politizándose, ¿no? Sí. Politizándose y acercándose a lo que de repente no ha pasado a muchos, digamos, de tus seguidores. De repente esto se convierte en teatro político, visita el panfleto. A mí me recordaba el teatro que se hizo en Brasil en la dictadura brasileña en los 70-80. Había un grupo que hacía obras, no sé si lo sabe, un grupo que hacía obras de teatro fascistas, de derecha. Ya. Para agitar a la gente, digamos, el público terminaba diciendo, ¿qué es esto, por favor? Digamos, y donde enchufaban los militares, la obra, o sea, y se sabía que iba así. Bueno, y el teatro del oprimido de Augusto Boal, digamos, que trabajaba también buscando una provocación permanente, digamos. Y el cine comprometido se sentía por ese lado. Pero antes que nos conteste, vamos a dar una pausa súper chiquitita y volvemos. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. Ya, hay que una pregunta pendiente. No, O un planteamiento. cuando yo escribí Neva, yo siempre pensaba que estaba escribiendo de Chile, a pesar de que estaba escribiendo de Rusia en el año 1905.
Es Para ti era... claro, que es una técnica teatral muy clásica, digamos. Artística. Exacto. Sí, sí. Escribir del lejos, del pasado, para escribir del aquí, del ahora. Curiosamente, un poco, hablando de Chile, un poco desde lejos, con cierto cuidado, no atreviéndome a meterme así con las manos así en la masa, digamos, de Chile. Pero paulatinamente fui cada vez más entrando más directamente. Y mi teatro siempre ha sido político en el tema. A mí, yo pienso mucho en eso, por lo tanto es natural, me sale muy natural hacerlo. Y siempre a lo largo de los años, siempre la gente que quería como... decir algo bueno acerca de mi teatro decía: tu teatro es político por lo bueno es que no es panfletario. Sí, pero tú reivindicas el panfleto. Claro, yo con el tiempo... porque existía como una crítica a lo panfletario y yo no quería ser parte de esa crítica porque yo... siempre vuelvo como al origen. Yo caminaba por la calle, no sé, por el centro y veía el teatro panfletario que se hacía en la calle, que es el teatro que sirvió de origen a muchas cosas que se hicieron a partir de los años 70 y 80. El teatro que no está ahí necesariamente para crear una experiencia estética, sino que es un teatro de movilización, de expresión política. Y es un teatro no intelectual, es un teatro no académico, es un teatro popular. Totalmente vinculado a un proceso político, no necesariamente vinculado al mundo, entre comillas, de la cultura. Hecho por gente que no pasó por la educación superior como yo pasé. Entonces a mí me preocupa mucho que mi teatro se defina en oposición a eso, en oposición al teatro popular. Por lo tanto, yo conscientemente fui abrazando la idea de panfleto y ahora me gusta identificar mi teatro como teatro panfletario, en el sentido de que yo no quiero establecer una fricción y una fractura entre el teatro popular panfletario y mi teatro. Por lo tanto, voy conscientemente a hacer un teatro de acción, un teatro no intelectual, no elitista, porque siento que eso es como no solo mi motivación, sino que siento que es la evolución natural de lo que he hecho hasta ahora. Pero yo siento que esto como crítico que me toca hacer de repente en FITAM, así los veranos, digamos, solo los veranos. Entonces de pronto yo miraba escuela y sobre todo Mateluna y decía, pero Guillermo está sacrificando su propio talento en lírico, o sea, en esta selección. O sea, recuerdo la frase del profesor que habla de la revolución, ¿no? En clase. Así avanza la revolución. Y cuando estés a punto de llegar, tienes que perder. Tienes que descubrir errores garrafales en tu estrategia. Tienes que sentirte traicionado por una minoría. Tienes que salvarte por milagro. Así, al final, vas a poder cantar que ganaste la revolución, aunque no sea verdad y estés más triste que nunca. Mírame, yo soy la revolución triunfante, porque la revolución es como la belleza, va por dentro. Claro. Y ahí tú, en Mateluna, sobre todo, la acción y el propósito sacrifica al poeta, digamos. Sí, el poeta Guillermo Calderón dice: me saco la carcasa de poeta, me saco mi facilidad verbal. Sí, el caso de la obra de Mateluna, yo sentí que se necesitaba eso. Ahora, al mismo tiempo estoy escribiendo otra obra que va en una dirección totalmente lírica. O sea, no es como que la evolución sea en solo una dirección. No es que te quedaste ahí. No, o sea, yo defino lo que la obra necesita para cada obra necesita un escritor distinto en mi caso. O sea, yo definí eso para Mateluna, pero acabo de estrenar otra obra, bueno, en Suiza, que va en la dirección totalmente lírica, digamos, vinculada más a lo que hacía antes. ¿Cuál es esa? ¿B? No, esa obra se llama Goldrausch. O La fiebre del oro. La fiebre del oro. Sí, que es una obra basada en una novela de Bresentrar, o sea, inspirada, que es una novela que se llama El oro, que se trata de un emigrante suizo, el general Sutter, Augusto Sutter, que viaja a California y se hace rico con la agricultura, cuando California todavía era México, y después cuando llega la fiebre del oro pierde toda su fortuna. Entonces una historia muy... Es singular, porque va a contrasentido de lo que está ocurriendo con la fiebre. Exactamente. Es como el europeo se arruina en Estados Unidos. Es una obra que hice ahora en Suiza, la dirigí, bueno,
Eso, qué curiosidad, digamos. Sí, bueno, algún día lo voy a publicar ahora. ¿Y cómo ha reaccionado con tus obras el público afuera, que tú has tenido este éxito? ¿Cómo reacciona, cómo toma estas líneas tuyas de tu teatro? No, es interesante porque pasa por lo extraño que es un chileno escribiendo en otros países. O sea, existe una idea. Un chileno es una persona que viene de un país tan lejano, tan inclasificable. Yo pienso que se lo clasifica dentro de los hispanoamericanos, pero cómo se define eso es tan diverso también. Sí. Yo pienso que muchas veces es un poco indefinible quién es este chileno. Pero también he tratado, he escrito ahora en inglés. Entonces estoy como pasando una vara y estoy encontrando otro lenguaje, y eso es más cercano, porque ya no es teatro en traducción, sino que es teatro escrito directamente con un sentido de lenguaje. Eso es clave. Sí. Eso es bastante clave. Déjame preguntarte, tú te metiste en el cine con mucha naturalidad, digamos. Sí. Empezaste a hacer guión, son cosas distintas. ¿Te costó un poco o te fluyó muy naturalmente? Me costó porque es otro lenguaje, Sí. Es más colaborativo que el teatro todavía. Sí. Partí con Andrés Wood sentado frente a frente y él diciéndome esto funciona y esto no, esto es cine y esto es teatro, y eso me fue como mi profesor, mi guía. Mira, bueno, eso. eso es lo que estás haciendo ahora de nuevo, pero más Claro. viaje, ¿no? Al mismo tiempo es fácil, no fácil, pero el cineasta, en este caso Andrés Wood y después Pablo Larraín, es justamente lo que quieren, el lenguaje que yo traigo del teatro. Por lo tanto, no hay que transformarse tanto, sino que simplemente profundizar en lo que uno ya Quieren trae. tu trabajo. Claro. Pero hay que aprender y hay que someterse al dolor de tener un jefe. Y no solamente eso, porque Neruda, por ejemplo, bueno, tú tuviste un premio platino por eso, ¿no? Ujú. Me fui a una charla de Pablo Larraín y él decía, porque le preguntaban por varias de las películas, pero él decía que él tomaba el material, guionista, etcétera, y después lo armaba. ¿Qué es lo que hacen los directores por lo demás? Es como su película, ¿no? Sí. Y en la sala de montaje sucede otra cosa. ¿Y qué te pasó a ti una vez que ves la película? ¿La desconoces o entiendes que va a seguir el proceso? Es un proceso muy complejo, porque hay cosas que uno escribe que no sabía que eran buenas hasta que uno no las ve filmadas. Ya. Uno dice, esta cosa no tiene No mucho anda. No va a sentido, lo voy a caminar, escribir digamos. igual, y uno ve... Ahora entiendo por qué al director le gustaba el papel, porque Pablo Larraín fue capaz de ver el futuro de eso. Y hay cosas que uno encuentra muy geniales, que después las ve filmadas y dice, qué vergüenza que escribí eso, no sé. Hay Qué cosas- teatro. Claro, las pantallas uno lo expone a las cosas malas y también mejora cosas que no eran tan buenas. Te lo amplifica un poco, ¿no? Sí, yo definiría la experiencia como aterradora. Y hay muchas cosas que yo agradezco de los actores, que agradezco de los directores, que todo lo mejoran y lo... No sé. Trabajan en material. Sí, es muy expuesto. O sea, me daría mucha vergüenza publicar esos guiones porque están tan llenos de errores y como de caminos que no deberían haber sido tomados. Y no sé, es muy... O sea, no Ya serán publicados, digamos, con es cerradura. como Tarantino que sube los guiones apenas. Claro, es que lo que pasa es que a veces ellos filman y después transcriben lo que se filmó. Digamos, pero lo que uno escribe, lo que le manda al director, lo que es bueno y es malo, eso es como la vergüenza que hay que guardar secreto siempre. Pero ¿qué por ejemplo, dime qué cosa así te produjo esto, orgullo? Ah, mira qué bien se vio acá. No sé si hay algo que lo tengas que en mente de las películas. Hay una no sé, pensando en Neruda, hay una secuencia que es cuando Peluchonó, que es el perseguidor de Neruda, Gael habla García, ¿no? Claro, el personaje de Gael García habla con el personaje que hace Jaime Abadel, que es el presidente de la Sandri, que en ese momento era el presidente del Senado. Y ellos hablan acerca de Neruda, de cómo encontrarlo, y hablan de política. Es una escena un poco sarcástica. Es bien notable esa secuencia. Sí, perdona. Y, está Neruda también, que está hablando con
con Alessandri, y hablan de política, hablan del comunismo, hablan de cómo se ven el uno al otro. Y hay una escena en que yo me lo imaginaba como simplemente como una conversación entre dos personas sentadas alrededor de la mesa del té cuando había unas tías y unas cosas así. Pero Pablo Larraín la separó en distintos lugares de este set increíble que era, creo que el Palacio de Cousiño, y también en el Congreso de Santiago. Y Jaime Badel hace una cosa muy reposada, simpática, irónica. Luis Ñeco también lo hace como muy agresivo y también dulce también. No sé, la actuación, la puesta en escena, todo hace que esa escena me sorprendió. Tuve que casi como que ir a ver. Eso escribí yo. Exacto, voy al guión y decir cómo lo escribí yo, y hay cosas que ellos cambian, que ellos aportan. A veces me aterra eso porque cambian un poquito una palabra aquí y acá y yo la reconozco, pero pasa por el actor, entonces muchas veces dicen, no sé, les dan más naturalidad y no sé. Sí, y va por el tema de la mesa de montaje. Perdona, yo necesito preguntarte, a lo mejor no porque trabajas mucho, Guillermo, pero ¿viste Get Out de Jordan Peele? No. La película. Sí. Es que claro, es una película independiente que es muy singular porque ocurrió antes de los sucesos de racismo que se produjeron en Estados Unidos, y una película que juega un poquito con lo fantástico, pero replantea el racismo. Es muy singular, es verdad. De tantas, por todo ese trabajo ahora. Y The Night Of de John Turturro, porque, o sea, no es de John, está John Turturro, es de Richard Price y está Riz Ahmed, una serie de HBO. Eso la vi entera. Sí. ¿La viste? Sí. Bueno, es que pensé, digamos, cuando hablas de Mateluno, que tomas ese caso en particular. Y acá lo que hace es, este es un chico como inocente. Y a mí me produjo esa sensación, dije, además que es muy duro el sistema donde los mandan y qué sé yo, que acá por lo menos acá hay una especie que la gente reclama mucho que dejan libre primero a las personas, qué sé yo, pero un chico que era muy inocente termina transformado en un delincuente, digamos, es una tremenda serie. Claro, la ficción siempre se hace cargo del enjuiciado inocentemente, ese es un gran tema, pero la urgencia de Mateluna es que esta persona es la realidad. Jorge Mateluna está preso por un crimen que no cometió. Entonces hay una urgencia, una desesperación incluso. Sí, tú lo planteaste todo el tiempo así, todas las funciones están como en... Un teatro urgente. Claro, tiene una urgencia y por eso también la necesidad de lo panfletario. Es un teatro que no existe en un plano, entre comillas, cultural, académico, sino que existe en el plano de la acción política, se integra una campaña política. Por lo tanto, no es un teatro... que existe para, como yo haría otra obra, que es un teatro que permanentemente se cuestiona a sí mismo y se transforma en un objeto cultural. O sea, es una obra que se resiste a transformarse en un objeto cultural. Y por eso también existe como se restringe a sí mismo, o sea, incluso el lenguaje. Sí. Una pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, ¿no? ¿Cuáles son tus influencias más importantes? Hay mucha. Mi gran influencia es la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, todos esos profesores que me traspasaron una tradición enorme de... ¿Qué escritores? No, a mí, Isidoro Aguirre, principalmente, pero también Violeta Parra, también, no sé, dramaturgia, no sé, pienso harto en Harold Pinter, Beckett, no sé, Caryl Churchill, de, no sé, de Estados Unidos me encanta... qué sé yo, Tony Kushner, por ejemplo, me encanta. O sea, pero es un montón de gente. Oye, estamos llegando al final del programa y solemos recomendar algunos libros. Digamos. Sí. Entonces, yo traía dos. El Tebas Land, de Sergio Blanco, una obra que acaba de ser publicada acá con un acuerdo con Argentina y Uruguay, un autor que está entre los
top 10, dicen los críticos, digamos, del... Sí, está montándose Tebas Land, digamos, está circulando en este Santiago momento. y en Buenos Aires. Una obra sobre el Edipo releído, digamos, en varias claves. Y la Antígona de Zizek, que hace una Antígona con 3 finales, ¿no? El final que ya conocemos, el final trágico, el final que Antígona vence a Creonte y el final en que el coro se impone sobre Creonte y Antígona e instala una democracia distinta. Eso tenían las recomendaciones. Tú tenías recomendaciones también. Sí, teatro. Quería recomendar la obra de Juan Pablo Troncoso que se llama La muerte accidental de un anarquista chileno. Muerte y explosión. Muerte y explosión de un anarquista chileno. Sí, que se está dando ahora en el CIDARTE, bueno, va a seguir en cartelera. Sí. Y si no sigue porque las temporadas son tan breves, Sí. acá, pero se reponen. Lo bueno Sí. es que se reponen. De hecho, como te digo, nosotros estuvimos en Beben en una de esas reposiciones. ¿Tienes por ahí la cámara? Yo tengo un pequeño flyer, pero por lo menos sirve, ¿no? Sí, y por lo menos hay flyers. Que nos documento. impactó mucho. Beben significa en alemán, no lo retuve. Temblor, ¿no? Temblor, sí. Temblor. Y tiene que ver con el terremoto del 2010 que tú lo viviste allá en Estados Unidos, ¿no? Sí, me lo perdí. Sí. Sí, tú lo perdiste. El estremecimiento. Sí, y tiene que ver con un encargo que te hacen, ¿no? En Alemania. Sí, una comisión del Teatro de la Ciudad de Düsseldorf. Sí. Sí, ahí estaba. Y bueno, ¿Viste que se nos fue cortito Sí, del fin muy del rápido. mundo? El programa, un millón de gracias por estamos tu tiempo. esperando tu próxima obra. Ya viene. Ya viene. Sí, viene. muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Del fin del mundo. Del fin del mundo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en una próxima oportunidad. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del fin del mundo, un espacio para el teatro y la literatura.